Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermanos, muy pero muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Amén. Hemos llegado al momento de la palabra. Amén. Bendito es el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Y allá cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje delante de nuestro Dios. Vamos a colocar este tiempo de la palabra para que sea el Señor hablándonos, sea el Señor instruyéndonos, sea el Señor dándonos conocimiento y preparándonos para este maravilloso encuentro que tenemos con nuestro Señor dentro de no muy largo tiempo. Gloria a Dios. Amantísimo Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios grande, poderoso, majestuoso, bondadoso, eterno, fiel. Bendito es tu nombre, Señor, santo y poderoso. Eres tú, Rey de Reyes y Señor de los Señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia, la excelencia, todo poder, todo reconocimiento, todo tributo y toda adoración es para ti, Señor. Tú reinas en medio de querubines, Señor. Tú estás sentado a la diestra del Padre, pero tú prometiste volver pronto por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar el mensaje de tu voz. Te pido que unjas mi vida para predicar con denuedo, con poder y autoridad tu bendita palabra. Unge mi garganta, unge mi lengua, unge mi voz, unge mis labios para que pronuncien tu palabra, Señor. Llena mi boca de tu palabra, de tu alabanza, del conocimiento de Jehová, Señor, y abre el entendimiento de tu pueblo para que puedan comprender y entender tu palabra bendita, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Estamos haciendo, y ya veremos, creo que ya por largo tiempo, creo que es la quinta parte que vamos a desarrollar, me corrigen cualquier cosa, acerca del mensaje que hemos venido desarrollando referente al arrebatamiento de la iglesia. Y recordemos que el arrebatamiento es inminente. Ese es el mensaje de hoy. ¿Ok? Pero hoy quiero hablar un poco, hermanos, acerca de una señal que es importante. Hoy tenemos ya la sexta parte. Hoy es el sexto día que tocamos este tema. Amén. Es un estudio que estamos haciendo minucioso acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Y hemos ido poco a poco, sin mucho afán. Es un tema que compete al cuerpo de Cristo. Los que creemos en la eminencia del arrebatamiento de la iglesia, prestamos oído a la palabra de Dios. Creemos, es parte de la doctrina de Cristo y es parte de las promesas que Jesús hizo acerca de que vendría por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nosotros esperamos el glorioso momento cuando Cristo suene la trompeta final en el cielo. Amén. Amén. Como señal y orden para levantar a su pueblo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la señal del arrebatamiento. Vamos a tocar también algo que respecta a la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque muchas personas suelen confundir esto, piensan que es un mismo evento. Hay muchas doctrinas que no creen en el arrebatamiento, pero sí creen en la segunda venida. Otros creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo será para el final de la tribulación, lo cual indica que la iglesia pasará a la tribulación según ellos, lo cual es un error. ¿Ok? Se quedarán ellos, pero nosotros volaremos en los aires al sonido de la final trompeta antes de que los juicios sean destapados, antes de que se destape el primer sello. ¿Ok? Así que, mis hermanos, la señal del arrebatamiento de la iglesia es indiscutiblemente la trompeta. No hay otra señal. Hay señales que preceden al arrebatamiento, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, el incremento de la maldad, el incremento de la apostasía, las guerras, los rumores de guerras, la sedición y los alborotos, los terremotos, las pestes y las hambrunas en diferentes lugares del mundo. Pero una señal que será para el mismo momento, instante, donde el Hijo de Dios descienda en las nubes, se posa en el segundo cielo. La señal será que Dios mismo, el Señor mismo, amén, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Ok? Nos habla de una final trompeta. A la trompeta final los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor, como lo confirma Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. ¿Ok? Cuando Cristo nació, mis hermanos, recordemos que Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta conocida en hebreo como Sukkot, o tienda o fiesta de las cabañas o de las tiendas de campaña. Es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y murió por nosotros en esa cruz, lo hizo en la Pascua, como lo solía hacer el Cordero Pascual. Él es el cumplimiento del Cordero Pascual. De hecho, Juan Bautista lo presenta y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, de hecho cuando lo están preparando para irse al Petronio, para ir a la cruz, ¿ok? Eso fue en Pesaj, en Pascua. Y entre tanto estaban preparando el corderito, a Cristo también lo estaban preparando, ¿ok? Eso fue en Pesaj. Entonces recordemos, Cristo nació en la fiesta del Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, murió en la fiesta del Pesaj o Pascua, ¿ok? Cuando Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, y fue en la fiesta del Bikurim, o fiesta de los primeros frutos. Por eso hablamos de las primicias, ¿ok? Son fiestas que obviamente celebran los judíos, porque el cumplimiento de cada una de ellas es Jesucristo. Y también la Biblia nos enseña que cuando Cristo volverá en la fiesta del Yom Teruah. La fiesta del Yom Teruah es la fiesta de las trompetas, ¿ok? Por eso dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ok? Corintios dice, a la final trompeta, ¿ok? Entonces, mis hermanos, la trompeta que el Señor mismo tocará con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, con toda autoridad, será trompeta de Dios. Es muy diferente la trompeta de Dios, que será la señal y orden para que Cristo tome y arrebate a su pueblo. Esta trompeta es muy diferente, que es la señal y orden para levantar a la iglesia y llevársela a las moradas eternas. Es muy diferente esta trompeta, que es la trompeta final, a las trompetas que tocarán los ángeles, porque las trompetas que van a tocar los ángeles son para juicios. Las trompetas introducen el juicio. Las trompetas las solían tocar los atalayas para advertir que venía peligro al pueblo de Israel, ¿ok? Pero la trompeta de una u otra forma introduce el juicio. Por eso nos habla de 7 juicios en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. El 7 es número de Dios, ¿ok? Pero también nos habla de 7 truenos, o sea, 7 por 4, 28 juicios. Detallados ahí, escritos en la Biblia, desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 16, encontramos los sellos, capítulo 6, las copas, capítulo 8, las trompetas, perdón, capítulo 8 y capítulo 9, y las copas de la ira ya en el capítulo 16, del 15 al 16, ¿ok? Y las trompetas introducen los juicios finales, que son las copas de la ira de Dios, o las tazas de la ira, con los cuales se consuma la ira de Dios, ¿ok? Así que muy diferente, y hay que hacer diferencia entre lo que es la trompeta de Dios, que es la señal para levantar a la iglesia, y las trompetas que tocarán los ángeles en Apocalipsis capítulo 8, que son muy diferentes a la trompeta de Dios, ¿ok? Ahí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8, del 6, amén, capítulo 9, del 1 al 21, del 6 al 13 del capítulo 8 de Apocalipsis, y del capítulo 9 del 1 al 21. Ahí encontramos lo que habla de las
trompetas, ¿ok? Las trompetas que tocarán los ángeles dijimos que es para introducir los juicios sobre los moradores de la tierra. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y el versículo 19, amén, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Aquí vemos que aparece la séptima trompeta, que se unirá a la trompeta de Dios y anunciará la venida de Cristo. ¿Ok? Ya sería para la segunda venida, ¿ya? Que es para el pueblo de Israel. ¿Ok? Porque en la segunda venida de Cristo va a haber un terremoto grande, van a haber relámpagos, van a haber truenos y va a haber grande granizo. Recordemos que Zacarías capítulo 14, versículo 5 dice que los pies, desde el versículo 4, que los pies de Cristo se afirmarán sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy extenso, el valle de Megiddo. ¿Ok? Irá del oriente al occidente y se formará ese valle. Amén. Y habrá un terremoto tan grande cual nunca lo ha habido, ni lo habrá. Es el terremoto que describe Apocalipsis capítulo 6, del 12 en adelante, y Apocalipsis capítulo 16, del versículo 18 al 21. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la Biblia es clara cuando dice que el Señor mismo, dice: porque el Señor mismo, no es que Dios vaya a usar los ángeles o vaya a enviar ángeles a que recojan la iglesia, no, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, amén, descenderá del cielo. Del tercer cielo el Hijo de Dios descenderá y se posará en el segundo cielo, y de ahí trompeta de Dios, señal y orden para que la iglesia suba, como en Apocalipsis capítulo 4, 1 dice, el versículo 2 dice: sube acá. Esa es la orden para que la iglesia suba. ¿Ok? Será con trompeta de Dios, Dios descenderá del cielo, el Hijo de Dios, y los muertos en Cristo, es decir, las primicias, los que mueren en Cristo, resucitarán primero. Esas son las primicias. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Amén. Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con las primicias. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Ok? Así que la trompeta va a ser la señal para que la iglesia suba a las moradas eternas. En 1 Corintios 15, 51, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Ven que ahí está la trompeta? Porque se tocará la trompeta, y los muertos, obviamente en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Amén. Y nosotros, los que estemos presentes para aquel entonces en la tierra y que estemos vivos, seremos transformados. Porque hay que recordar que en 1 Corintios 15, versículo 50, dice que la carne ni la sangre heredan el reino de Dios. Por eso tenemos que pasar por una transformación. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, y esto mortal será absorbido por la vida. Esto será por obra del Espíritu Santo, a la final trompeta. Amén.
Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 2 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ya hemos explicado esto. Y dice el apóstol Juan, en la isla de Patmos: y la primera voz que oí como de trompeta, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Ok? Al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Por qué no me guardan esos animales? No tiene que estar andando por aquí. Bueno, amén. Porque es que distraen. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu. Ábranle por favor. Yo estaba en el Espíritu, amén, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí lo dice una vez más el apóstol Juan, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Aquí lo dice claramente, amén. Jeremías capítulo 6, 17. Jeremías capítulo 6, 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Y dijeron ellos: no escucharemos. Amén. Así como mucha gente hoy día no quiere escuchar el sonido de la trompeta. Lucas capítulo 18 versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hoy la gente no quiere escuchar el Evangelio, no quiere escuchar la voz de Dios. Tiene los oídos incircuncisos, tiene el corazón endurecido, pese a todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que está pasando en la tierra. La gente no quiere convertirse. Ojalá que esto sirva de experiencia a todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, para que las iglesias de verdad, las de sana doctrina, empiecen a llenarse, para que la gente verdaderamente se arrepienta y determine en su corazón prepararse. Si es que no viene Cristo, nos encuentra por ahora en cuarentenados, guardando cuarentena. No sabemos el día, puede ser ya. La venida de Cristo puede ser cualquier momento. El sonido de la trompeta puede ser ahora, más tarde, mañana. No se sabe. En un mes, 2 meses, un año, no se sabe. Pero estamos viviendo los tiempos finales, hermanos. Amén. Por eso Mateo capítulo 24, capítulo 44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Ok? Isaías 26, 20. Recordemos lo que dice el profeta Isaías: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, es decir, 3 años y medio, por un momento otros 3 años y medio, entre tanto que pasa la indignación, la tribulación en la tierra, la ira de Dios. Porque he aquí que Jehová saldrá de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y ya no encubrirá más a sus muertos. Amén. El libro de Daniel capítulo 12, del versículo 1 al 3, nos habla de un tiempo de angustia, un tiempo de indignación, nos habla de un tiempo de tribulación, cual nunca lo ha habido en la tierra ni lo habrá. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. O sea que tan pronto ocurra el arrebatamiento de la iglesia, entrará la tribulación. Ahí será la semana 70 sobre los moradores de la tierra. Y dice: será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Lo mismo que dice Mateo capítulo 24. Ahí lo dice claramente, del versículo 19 en adelante. ¿Ok? Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 21.
Dice el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, por favor. Pastor, se le cerró la puerta y se entró. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ok? Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo les he dicho con antelación que esos animalitos me los guarden. Ellos se interrumpen, no está bien. ¿Ok? Qué pena, hermano, yo tengo la iglesia en la casa, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso predicamos en el púlpito. Y a veces se me escapan, gato es gato, y pues empieza a andar por ahí. ¿Ok? Perdón. Bueno, entonces mis hermanos, nos habla de un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo ni lo habrá desde que hubo gente sobre la tierra. Y el versículo 21 lo ratifica del capítulo 24 de Mateo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, dice el versículo 22, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Ok? Daniel capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Salmos capítulo 27, 5 dice que Dios nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuántos dicen amén? Dice que nos ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca nos pondrá en alto. Amén. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo allá en la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Surge una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Muchas personas suelen confundir, piensan que es un mismo evento, pero déjenme decirles que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos por separado, y están separados por 7 años de diferencia, que es lo que va a durar la tribulación en la tierra. Es decir, ocurre el arrebatamiento, la iglesia es llevada a la morada eterna, amén. Cuente 7 años, que es la semana 70, un septenio de 7 años, que es lo que falta, porque la semana 69 está congelada desde que Cristo muere en la cruz del Calvario. Y esos 483 años que transcurrieron desde la reconstrucción del templo de Jerusalén, que destruyeron los babilonios a mando de Nabucodonosor II, hasta los tiempos del Mesías Cristo, el Hijo de Dios, fueron 483 años. Y la profecía bíblica nos habla de 490 años, es decir, 70 semanas. O sea que hay un septenio pendiente, y ese septenio es la semana 70, que corresponde a 7 años. Cuando se descongele la semana 69, el arrebatamiento abrirá paso, perdón, me corrijan, abrirá paso a la semana 70, o la angustia de Jacob, o tribulación. ¿Ok? El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. La gente suele confundir estos dos eventos, y a veces, mis hermanos, es difícil determinar si la escritura está refiriéndose al arrebatamiento o a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, hay una confusión grande en Mateo capítulo 24. Hay mucha gente que aquí se confunde. ¿Ok? Y por ejemplo, ya en el versículo 21, desde el 18 prácticamente, el 21 ya está hablando para el pueblo de Israel, desde antes. ¿Ok? Pero del versículo 3 al 8 nos está hablando, mis hermanos, que esto es para todo el mundo. Pero ya por acá hace más énfasis en el pueblo de Israel, cuando nos habla de los escogidos, que serían engañados. Los escogidos son el pueblo de Israel, aunque también aplica para la iglesia, porque vaya engaño que
que hay en estos tiempos por la apostasía, ¿verdad? Eso aplica también, ¿ok? Así que estos dos eventos a veces son confundidos. Sin embargo, mis hermanos, al estudiar la profecía bíblica acerca de los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. Véanse nomás los acontecimientos previos a cada evento. Estos son dos eventos que se realizarán con 7 años de diferencia uno del otro, ¿ok? Y estos dos eventos son a su vez acontecimientos futuristas con el fin salvífico, número 1, de libertar a la iglesia, y número 2, en la segunda venida, libertar al pueblo de Israel, pero separados, como dijimos, uno del otro por 7 años, que es el tiempo en el cual durará la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, es el evento, o va a ser el evento cuando Jesucristo descienda del tercer cielo, se pose en el segundo cielo y suene la trompeta de Dios como señal y orden para levantar a su pueblo. En el arrebatamiento, Cristo se llevará a su novia, la iglesia, es decir, a todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, que hayan sido hallados en obediencia, en santidad, los que estén velando, llorando, se los llevará de la tierra al tercer cielo. Ese es el arrebatamiento, a las moradas eternas o a la nueva Jerusalén. El arrebatamiento está escrito, apunten la cita, ya lo hemos leído mucho, no voy a volver a leerlo, pero apúntenlo, 1 Tesalonicenses, allí está escrito, capítulo 4, del 13 al 18, y en 1 Corintios 15, 51, 54, cuando nos habla de un misterio, que todos seremos transformados a la final trompeta. Bueno, ya todos conocemos. Así que el arrebatamiento, mis hermanos, en otras palabras, es la traslación de la iglesia presente en la tierra al cielo. Los creyentes que hayan muerto en Cristo, obviamente, que hayan muerto con la esperanza del arrebatamiento, de la primera resurrección, ¿ya? Estas personas serán resucitadas y se les entregará cuerpo resucitado, incorruptible. Y junto con los creyentes que estén vivos para aquel entonces en la tierra, seremos arrebatados para unirnos con ellos y recibir juntamente al Señor en el aire, encontrarnos con Él en el aire. Amén. Para Él ahí llevarnos en ese segundo cielo, llevarnos hasta la nueva Jerusalén, que es prácticamente la ciudad de Dios, el tercer cielo. ¿Ok? Esto ocurrirá, mis hermanos, en breve, en un momento, en fracciones de segundos, de milésimas de segundos, en un momento, lo dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Por otra parte, los judíos, mis hermanos, no creen en el arrebatamiento, ellos siguen esperando a Jesús. Ellos esperan la segunda venida, ¿ok? Cuando ya se haya desarrollado la tribulación. Pero el judío como tal, ortodoxo en estos momentos, está esperando la primera venida de Cristo. Finalizando la tribulación, van a esperar la segunda venida con ansias, para que Cristo lo liberte de las garras del anticristo. Pero en este momento el judío ortodoxo no está esperando el arrebatamiento. Está esperando es que Cristo aparezca por primera vez con relación con el pecado. Lo está esperando como Mesías. El pueblo de Israel va a ser engañado por un falso Mesías durante 3 años y medio. Por eso cuando se manifiesta el anticristo, la palabra anticristo es porque se opone contra Cristo, pero más que se opone, es que usurpa un título que no le corresponde. Esa es la definición correcta de la palabra anticristo. Y el pueblo de Israel va a ser engañado por los primeros 3 años y medio de la tribulación, hasta que los obligue a adorar imagen, hasta que él cometa la abominación desoladora de Mateo 24:15, se siente en el templo, en el lugar santo, y se haga pasar por Dios, cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 27. ¿Ok? Por otra parte, mis hermanos, los justos del Antiguo Testamento serán resucitados luego de la tribulación de 7 años en la segunda, ya para la segunda venida de Jesucristo.
y todos los pecadores ya serán resucitados ya para después del milenio. Esa es la segunda resurrección, que es para muerte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, quiero que me acompañen que esto es importante. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6, el 5 y el 6, leámoslo por favor. O sea, la primera resurrección que va a haber es cuando las primicias, los muertos en Cristo, resuciten incorruptibles. ¿Ok? Esa es la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurado el que hace parte de la primera resurrección, porque la segunda es para muerte. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que los muertos que se mueren sin Cristo, ¿ok? Esas personas, esas almas que están en el infierno, van a ser resucitadas, pero en una segunda resurrección, que es para muerte. Se les dará un cuerpo de muerte, ¿ya? Y por eso en Apocalipsis capítulo 20, 11 dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró ya más para ellos. Y el apóstol Juan dice que él presenció, él con sus ojos vio a los muertos, a las almas de los muertos, ¿ok? A los grandes, a los pequeños, a los ricos, a los pobres, a los esclavos. Los vio de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros de las crónicas, el libro de las obras. Y los muertos, dice aquí, fueron juzgados según las obras o las cosas que estaban contenidas en ellos. Y también fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida, y es cuando dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos. Obviamente en el libro de la vida no va a haber ninguno de ellos inscrito allí, porque los que están inscritos en ese libro ya están en el cielo. Gozaos cielos y los que moráis en ellos. ¿Ok? Apocalipsis 12, 12. Dice, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno, el Hades, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En el infierno, en estos momentos, hay almas de la gente que se ha olvidado de Dios, la gente que se ha muerto en sus pecados. Ahí están todos los malhechores, los malos, la gente religiosa, la gente que cree que Jesús es una imagen, un muñeco, un estuco. Porque los idólatras no entrarán al reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicarios, ni los ávaros. Todas esas personas que se murieron sin Cristo van a ser resucitadas en una segunda resurrección que es para muerte, para ser lanzados al lago de fuego. O sea, imaginemos el infierno. ¿Y cuál es el contenido del infierno? Las almas de las gentes que se olvidan de Dios. ¿Ok? El infierno y la muerte van a ser lanzados vivos al lago de fuego. El lago de fuego no queda en el centro de la tierra, puede quedar en una constelación muy aparte de la tierra, o una nebulosa o un planeta que arde en fuego y azufre, muy aparte del planeta Tierra. Entonces Apocalipsis 20, 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después del milenio esta gente va a ser resucitada, se le va a dar un cuerpo de muerte para ser juzgados. Amén. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí quería llegar. Bienaventurado el ¿qué? El santo, la iglesia, y el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, las primicias, los que murieron en Cristo, los que durmieron en Él. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ok? Entonces quedó claro hasta allí, ¿no? Los pecadores serán resucitados para
después del milenio y serán juzgados ante un trono que es el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Ok? Por otra parte, mis hermanos, la segunda venida de Cristo es cuando Cristo regrese a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo regrese a la tierra, y ahí va a ser cuando todo ojo lo va a ver. Dice Apocalipsis 1:7, y todo ojo lo verá. Amén. Zacarías capítulo 12, versículo 10 también lo dice. Zacarías, quiero que me acompañen. Gloria al nombre de Jesús. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, porque todo ojo lo va a ver, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. ¿Ok? Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo va a ver. Lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y en Hechos capítulo 1, versículo 9 también lo confirma. Dice que estando los apóstoles con los ojos puestos en el cielo, esto en el momento de la ascensión, entre tanto que Jesús se iba, dice, he aquí aparecieron dos varones con vestiduras blancas, versículo 10. Versículo 11 dice que los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo o al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es decir, todo ojo lo va a ver. Todo ojo va a ver. Esto es la segunda venida. En el arrebatamiento de la iglesia, solamente los que estén listos y preparados escucharán la final trompeta y subirán. Quizás de pronto los que no estén preparados la van a escuchar y van a decir, no subí, me quedé. Pero yo pienso más bien que son los que estén preparados. Escucharán la trompeta final y subirán. Y la segunda venida es que todo ojo lo va a ver. Y los pies de Jesucristo se posarán sobre el monte de los olivos, y este va a partirse en dos. Ahí va a haber un terremoto impresionante, según la profecía de Zacarías capítulo 14 del 1 al 5. Esto es lo que pondrá fin a la tribulación y va a ser la segunda venida de Cristo. O sea que la segunda venida de Cristo es el regreso de Cristo a la tierra por su pueblo Israel, para salvarlo y librarlo de las garras del anticristo, para poder Cristo asimismo poder destruir y vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Eso es el propósito de la segunda venida de Cristo, colocar a salvo, número uno, al pueblo de Israel. La segunda venida de Cristo está descrita, mis hermanos, en Apocalipsis 19 del 11 al 16 y en Zacarías 14 del 1 al 5. Apúntenla. En la segunda venida de Cristo, óigase bien, el cielo baja a la tierra, el cielo viene a la tierra. Viene Jesús por el pueblo judío, vienen los ángeles y viene la iglesia que ha estado en el cielo por 7 años, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. O sea, el cielo baja a la tierra. Dios va a establecer su reino milenial. El diablo va a ser atado por 1000 años. El anticristo y el falso profeta, según la profecía de Apocalipsis, va a ser los primeros, van a ser ellos los dos primeros que van a inaugurar el lago de fuego. Véase Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Y la bestia fue apresada
Amén. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia primera, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, Cristo derrotará en la segunda venida de Cristo a todos los ejércitos que van a venir a combatir contra Jerusalén en la batalla del Armagedón. Va a haber granizada, va a haber truenos, y Dios le va a decir a estos ejércitos: muéranse de una vez. Los va a destruir con el espíritu de su boca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 19 que de su boca va a salir una gran espada aguda para con ella herir a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ok? Léase Apocalipsis 19 del 11 hasta el 18. Ahí aparece prácticamente la segunda venida de Cristo, que va a ser por el pueblo de Israel. El arrebatamiento es para la iglesia, la segunda venida es para el pueblo judío. A veces uno pregunta en la iglesia: ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y todos levantan la mano, o muchos por ahí. No, nosotros esperamos es el arrebatamiento de la iglesia. Los que esperan la segunda venida de Cristo serán los judíos para aquel tiempo, cuando ya hayan creído el evangelio del reino, que corresponde a segunda venida y al reino milenial. Eso es lo que van a predicar los 144,000 sellados y los 2 testigos. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? En ese momento, la segunda venida de Cristo, llegará un momento que dice el capítulo 21, donde el cielo, es decir, la nueva Jerusalén, descenderá y se posará sobre la Jerusalén terrenal. Por eso la Biblia habla de la Jerusalén que desciende del cielo. ¿Ok? Como dice en Gálatas capítulo 4 versículo 26, la Jerusalén, la que desciende del cielo. Dice el versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vean Apocalipsis capítulo 3, 12. Ahí lo dice también: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él mi nombre, o sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, la Jerusalén celestial, donde está morando la iglesia, descenderá en la segunda venida sobre la Jerusalén terrenal, y ahí bajaremos y reinaremos con Cristo 1000 años. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí es cuando el deseado de todas las naciones vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 4, 26. Ahí también lo confirma. Gálatas capítulo 4, 26. Vamos a ver si es correcto, sí. Mas la Jerusalén de arriba, no la de abajo, porque la de abajo es Israel, su capital. Jerusalén, el país Israel, su capital Jerusalén. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros. Aún la católica dice la Santa Madre Católica, eso la madre no tiene nada. La madre es la Jerusalén, la que desciende de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que de la que tiene marido. Tenemos una Jerusalén que desciende de arriba, del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Miremos Apocalipsis 19:11. No quiero como obviar esto es importante. Hace parte de la enseñanza y es importante. No tenemos igual mucho afán para esto, pero quiero que esto quede bien enseñado. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Ubiquémonos todos allí, por favor. Vamos a leerlo hasta el 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, amén, y he aquí un caballo blanco. Subraye esto, por favor, caballo blanco. Vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué se llama el fiel y el verdadero? Porque el jinete de Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2 no es el verdadero, es el impostor. Recordemos que la iglesia aparece en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y en el versículo 22 del capítulo 3 la iglesia desaparece. Capítulo 4 de Apocalipsis y capítulo 5 es la iglesia llevada al cielo, amén, así como Juan fue llevado al cielo y Dios le mostró las cosas que sucederían después de estas, y es la adoración celestial, donde se empiezan a destapar los sellos que va a destaparlos el Cordero. El primer sello va a ser destapado por el Cordero, los sellos. Y ahí es cuando en Apocalipsis capítulo 6 entra el pueblo de Israel y entran los moradores de la tierra. La iglesia no tiene nada que ver ahí porque está en el cielo. Así que del capítulo 6 al capítulo 18 es el pueblo de Israel que aparece en esos capítulos, y son los moradores de la tierra los que van a enfrentar los juicios de Dios. La iglesia vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 19 versículo 6, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la que fue algún día la novia. Hoy somos la novia, allá seremos la esposa en las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Por eso cuando el hijo pródigo viene ante su padre, él lo viste de lino fino, de blanco, le quita el vestido andrajoso, nos habla de santidad, de pureza. Ese es el vestido espiritual que tenemos nosotros puestos. Amén. Nos habla de justicia, de santidad, de pureza. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una esposa o una novia, ataviada para su marido. Amén. Amén. Cristo viene a desposar a su iglesia. Viene a cogerla, a librarla del peligro, porque viene un impostor que se la quiere tomar, y es el anticristo. Y si tú ves que tu novia está en peligro, tú vas a rescatarla. Pues eso va a ser Jesús, a rescatar a su novia para llevársela con seguridad al cielo. Amén. Arrebata, como dice el profeta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, dice en Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto. Miren que para estos eventos, tanto para el arrebatamiento de la iglesia, tanto como para la segunda venida de Cristo, Dios va a abrir el cielo, porque viene por su iglesia en el arrebatamiento y lo va a abrir, como cuando abrió el mar Rojo para que el pueblo pasara en seco y atravesase el océano Índico, el mar Rojo, y fueron salvos de quién, de Faraón y de los egipcios que venían atrás. Así mismo Dios va a abrir el cielo en el arrebatamiento para que la iglesia suba. Todos esos demonios van a tener que abrirse, porque va a pasar la novia rumbo a la nueva Jerusalén. Y en la segunda venida de Cristo, Dios va a volver a abrir el cielo, hermanos. Y dice que en la visión, el apóstol Juan dice: y he aquí un caballo blanco. Es tanto, mis hermanos, que se va a abrir el cielo, que se va a ver el trono de Dios, se va a ver el arca del pacto. Véase Apocalipsis capítulo
A ver. 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. No olviden eso, por favor. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces dice que en el capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el Mesías, Cristo, el Verbo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, lo cual hace que el de Apocalipsis 6 sea un impostor, el anticristo. Y con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga y pelea. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. El otro tenía una diadema, este tiene muchas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, porque vendrá como un guerrero. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ángeles y la iglesia. Porque Dios tiene dos ejércitos, digamos que hasta tres: los ángeles, la iglesia y el pueblo de Israel. Los ejércitos celestiales, aquí comprende iglesia, amén, y comprende ángeles, porque Israel está en la tierra. Israel va a ser rescatado. ¿Cuántos dicen amén? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, verso 17, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena, a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carnes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Véase nomás Ezequiel capítulo 39, la guerra de Gog y Magog. Amén. Específicamente el versículo 11 y el 12, que nos habla de este acontecimiento especial. Amén. Y ahí es cuando la bestia y el falso profeta van a ser atados, van a ser presados. El Satanás, el diablo, el dragón va a ser atado por 1000 años, y el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén. En Zacarías capítulo 14, 5, desde el 1 al 5, dice algo muy similar a lo que acabamos de leer. Amén. Y dice: he aquí, el día de Jehová viene. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, en medio de Jerusalén. Dice el Señor: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán, subraye esto por favor, esta es la segunda venida de Cristo, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, allí en Jerusalén, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Subraye esto por favor: y vendrá Jehová mi Dios, y con él la iglesia.
todos los santos. Amén. Amén. Esta es la segunda venida de Cristo. Amén. En el arrebatamiento, mis hermanos, los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire. Recordemos, Pablo dijo en 1 Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con las primicias, en las nubes, amén, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ok? Así que el arrebatamiento, en este magno acontecimiento, Dios va a hacer que los creyentes se encuentren con Jesús en los aires. Amén. Filipenses capítulo 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En la segunda venida de Cristo, mis hermanos, todo ojo lo verá. Todo ojo va a ver a Jesús viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Eso pasará en la segunda venida. En el arrebatamiento nadie lo va a ver. Cristo llegará del tercer cielo, de la nueva Jerusalén, se posará en el segundo cielo y dará la señal y orden para que la iglesia suba. Se desaparecerá la gente en la tierra, las tumbas quedarán abiertas, los niños desaparecerán. Será un momento en el cual, mis hermanos, va a haber un caos a nivel mundial. Van a haber accidentes aéreos, accidentes de tráfico, vehículos van a colisionar, van a estrellarse a falta de piloto, motos van a estar accidentadas por todo el mundo, las empresas se quedarán sin sus operadores que fueron cristianos. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán juntas moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Así como Elías desapareció frente a Eliseo, solamente quedaron las ropas tendidas, y Eliseo cogió las ropas, las tomó y las partió en dos partes. No dice que lo desvistió porque él no cayó ahí como un muñeco muerto. No, él rompió las vestiduras porque no tenía más, él no lo vio más, se fue. Esto suena como ficción, mis hermanos, pero es una realidad. Para Dios no hay nada imposible. No te he dicho que si crees, dice el Señor, verás la gloria de Dios. Hay gente que ni cree en el arrebatamiento. Hay gente que dice: eso es de película, eso es ficción. No, mis hermanos, esto es doctrina. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Mateo 24:30. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos los pecadores, los impíos, los ejércitos del anticristo verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Amén. Recordemos Hechos, capítulo 1, 10. Ya lo dijimos, pero los apóstoles, en el momento de la ascensión de Cristo, estaban ellos tristes. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, porque ellos fueron testigos presenciales de que Cristo ascendió al cielo, que es un requisito primordial para ser llamado apóstol. Nadie ha visto a Cristo resucitando, nadie lo ha visto colgado en la cruz, nadie ha estado con Él haciendo los milagros que hizo. Un testigo tiene que ser, o un apóstol tiene que ser un testigo ocular, presencial y auditivo de Cristo y su ministerio público en la tierra de 3 años y medio. Nadie tiene más de 2000 años para decir: yo soy apóstol.
Lo que era desde el principio. Dice Juan, en 1 de Juan capítulo 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio. Claramente lo dice. Amén. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y vuelve a decir en el versículo 3, el apóstol Juan, ya de edad avanzada, dice: lo que hemos visto, repite, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces los apóstoles estaban aquí viendo a Jesús ascender al cielo. Y en el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, los apóstoles, con sus ojos puestos fijos ahí en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron delante de ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis así tan tristes mirando al cielo? ¿No sabéis que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros de la tierra al cielo, de esta misma forma vendrá, como le habéis visto ir al cielo? Amén. Zacarías 12:10, apúntelo, ya lo leímos: mirarán a mí a quien traspasaron. Mirarán a mí a quien traspasaron. Apocalipsis capítulo 1:7 dice: y todo ojo le verá. Mateo 24:30 dice: y verán al Hijo del Hombre. Amén. Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Le dice a Pilatos. Y además, Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué maravilloso es esto, mis hermanos. Amén. Zacarías capítulo 14:12. Esta será la plaga por la cual Dios va a herir a todas las naciones, a todos los pueblos que vengan a luchar y a pelear contra Jerusalén, que vengan a sitiarla en aquel día, allí en el monte de Josafat, en el valle de Josafat, en el huerto de los olivos, allí. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies. Y miren lo que pasa: y se consumirán en las cuencas de sus ojos. Yo me imagino que como todo ojo lo va a ver, lo van a ver, y tan pronto lo vean, los ojos se les van a derretir, mis hermanos. La gloria chequinada del Dios Todopoderoso hará esto. Dios herirá con ceguera a las naciones, como lo dice también Zacarías capítulo, creo que es el 12. Dios herirá con ceguera a las naciones, al jinete. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, apunta por todos lados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si me acuerdo. Zacarías 12:4. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Como cuando se los abrió ¿a quién? A Pablo, que estuvo ciego por 3 días. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Amén. Tremendo. Zacarías capítulo 2:14 dice, la parte final del versículo 12: y la lengua se les deshará en su boca,
Porque con esa boca ellos tiempo atrás estaban maldiciendo a Dios, que tiene poder sobre todas las plagas. Versículo 13 dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y se levantará su mano contra la mano de su propio compañero. Va a ser como cuando peleó Josafat contra los del monte Seir y los de Amón, que cruzó las emboscadas entre ellos y entre ellos mismos se mataron. Y duró el pueblo de Israel recogiendo el botín varios días. ¿Ok? Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 19:14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la segunda venida. Zacarías 14:5 recordamos: y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta es la parte final del versículo. Véase también Daniel 7:13-14. Daniel capítulo 7 es una promesa maravillosa, mis hermanos. Daniel capítulo 7, 13-14. Daniel 7, 13-14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Un reino que no será destruido. El reino milenial del Mesías, de Cristo, el Verbo, el fiel, el verdadero, el Rey de reyes y Señor de los señores. Amén. Y Zacarías 64 del 1 al 4. Isaías 64. Isaías 64 del 1 al 4. Oh, si rompiere los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriñiesen los montes, o se escurriesen los montes. Lo coloco más para acá para que no me brinquen las letras. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones tambaleasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fueron los montes delante de ti, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él el que le espera. Que hiciese por él que en él espera, perdón. ¿Ok? Tremendo. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo ocurrirá después de la grande y terrible gran tribulación de 7 años. Mateo 24-29 dice claramente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Amén. Y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, antes no, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, subraye esto por favor, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos.
es decir, a los judíos. Los juntará de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Véase Mateo 25, 31 al 46, ahí está escrito también. Apocalipsis 14, 14, 20. Apunten esas citas. Mateo 25, 31, 46. Amén. Mateo 25, 31, 46. Amén. Es el juicio de las naciones. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, fui forastero y me recogisteis. Bueno, en fin, todo eso. Cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo y vinimos a ti, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hijos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y los que nada, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no viniste a mí, estuve enfermo y no me visitasteis. Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, desnudo y no te cubrimos, en fin, y todo esto, en la cárcel o en la cama y no te visitamos, enfermo y no vinimos a ti. Por cuanto no lo hiciste a estos de mis hijos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Es cuando Dios apartará a los cabritos de las ovejas. Amén. El juicio de las naciones. Amén. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar, hermanos. El arrebatamiento, mis hermanos, ocurrirá antes de la tribulación. Antes de la tribulación será el arrebatamiento. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 también lo confirma. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Por eso el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Otro versículo, Apocalipsis 3:10, ya lo conocemos: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es una promesa para la iglesia fiel, para los que guardan el testimonio de Cristo, la palabra. Amén. Los que esperan el arrebatamiento, los que esperamos. Dice que Dios va a guardar a la iglesia de la hora de prueba para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. En Apocalipsis capítulo 5:9, el arrebatamiento se dará antes que se abran los sellos, porque aquí es cuando se empiezan a ver los justos juicios de Dios y se empiezan a desatar los sellos sobre la tierra, ya en el capítulo 6. ¿Ok? La iglesia no estará para aquel entonces. El arrebatamiento, mis hermanos, es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo como un acto de liberación. Dios va a libertar a su pueblo. ¿De qué? De los justos juicios que vendrán sobre los pecadores, sobre los que moran sobre la tierra. Por eso el apóstol Pablo se incluye incluso, y dice en primera de Tesalonicenses 4:16, no, desde el 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 17. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, ¿quiénes se entristecen cuando le fallece un pariente? Los que no conocen el Evangelio. Porque dice la Biblia en el Salmo que Dios redime el alma de sus santos, y no serán condenados todos los que en Él confían. Pablo decía en Filipenses 1:21:
Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amén. Salmo 116. Salmos capítulo 116, versículo 15. Dice que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Romanos 14, 8 al 9 dice que si morimos, para Dios morimos, y si vivimos, para Dios vivimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces los que no tienen esperanza son los que parten de este mundo, mueren sin Cristo, sin haber nacido, sin haber recibido el perdón de sus pecados. Se confiaron en una religión pagana, en una religión falsa. Y cuando cierran sus ojos aquí, en este plano terrenal, y mueren, cuando abren sus ojos están frente a una realidad totalmente espiritual. Muchos confiaron en sí mismos, confiaron en una religión pagana, confiaron en el hombre, pero no confiaron en Dios ni en su palabra. Entonces esta gente que parte y muere sin Cristo ya no tiene esperanza. Por eso la Iglesia Católica, Apostólica, Melancólica y Remala tiene que hacer misas y sacarle plata a sus bienes para empujar el alma del purgatorio, que tampoco existe. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, porque está hablando a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes duermen? Los niños y los muertos en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, a las primicias. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Y repite, como para que no quede la menor duda, y los muertos en Cristo, amén, resucitarán primero. Amén. Gloria a Dios. Desde los apóstoles para acá, los que murieron en Cristo resucitarán primero. De hecho, el apóstol Pablo murió con la esperanza de que iba a ser resucitado. Lleno de azotes, de persecuciones, estaba en la cárcel, y él hasta el último momento guardó la esperanza de que Cristo vendría. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos. Él se estaba incluyendo. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, miren que él se estaba incluyendo. Luego nosotros, se estaba incluyendo él también. Todos los creyentes de aquel entonces estaban esperando a Cristo. Él prometió volver. Amén. Porque ellos conocían la palabra y sabían lo que decía Oseas capítulo 5, versículo 15. Y lo que dice en Oseas capítulo 6, del 1 al 2, que en 2 días nos resucitará. Y al tercer día nos curará y sanará nuestras heridas. Pero un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mira, ya han pasado 2000 años y estamos pasados 20 años más. Hermanos, el arrebatamiento está cerca. Del día y la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Pero Jesús dijo, he aquí vengo pronto. Él ya sabe. He aquí vengo como ladrón. Él ya sabe. He aquí vengo pronto para dar a cada uno según sea su obra. Amén. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con las primicias, con ellos en los aires, en las nubes, para recibir al Señor en el aire y estar así por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el justo es librado de la tribulación, como dice en Proverbios 11:8, mas el impío entrará en lugar suyo. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra
de mi paciencia, que son estos 2020 años hasta hoy, Dios promete y dice: yo también te guardaré a ti, iglesia fiel, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, no a la iglesia. Y en 2 de Pedro capítulo 2:5, ya con eso terminamos. 2 de Pedro capítulo 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Ok? Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir perdidamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguen la carne, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Tremendo, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Así que el arrebatamiento, mis hermanos, es el encuentro de Jesús con la iglesia en las nubes del cielo, donde Él mismo conducirá a su novia, a su amada iglesia, a la nueva Jerusalén. Este evento fue anunciado en la Biblia, más precisamente en el Nuevo Testamento, por Jesús, por los apóstoles del Cordero y aún por ángeles. Dejémonos allí, ¿ok? Para hacer la siguiente parte. Amén. Padre bendito, muchas gracias te damos por este momento. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la oportunidad y la honra que me das de exponer y presentar a mis hermanos tu bendita palabra, Señor. Gracias, porque de igual forma yo también soy enseñado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias, bendito Dios, te pido que bendigas a los hermanos de la iglesia, bendice a los hermanos que aún nos escuchan a través de las redes, a través de los medios, del Facebook, del YouTube, Señor. Y te pido, Padre, que perdone nuestros pecados, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, Señor. No sabemos cuándo tú vengas, Señor, pero sabemos dentro de nuestro espíritu que tú estás próximo a venir, Señor. Y tú vienes por una iglesia preparada, santa, gloriosa, justa, sin mancha y sin arrugas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a santificarnos en este tiempo, a ponernos a cuentas contigo, porque queremos hacer tu voluntad y queremos ser hallados vestidos y no desnudos, Señor. Padre, purifícanos, límpianos con tu preciosa sangre y permite, Padre Santo, que cada día crezcamos en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que podamos compartir esas virtudes que tú nos has enseñado a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo que has sembrado y grabado en la tabla de nuestro corazón. Gracias, bendito Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.